Hoy día, Amén, gracias. ayer, hermanos, estuvimos viendo el capítulo 10 de Hebreo, pero hoy día vamos a ver la primera parte del capítulo 11. Y el autor de Hebreo, hermano, del libro de Hebreo, toma mucho del pueblo de Israel y lo va eh, poniendo en su libro. Pero este capítulo nos habla de algo muy importante, hermano, que son los ejemplos de fe para ayudar a los desanimados. Hebreos 11.1 nos da la definición de fe. Dice que es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera. Así como nuestra vista física, hermano, es el sentido que nos da la convicción del mundo material, la fe es el sentido que nos da la convicción del invisible mundo espiritual. La fe tiene sus evidencias. No estamos hablando sobre un acto de fe a ciegas, pero sus evidencias no pueden ser medidas en un laboratorio. Tienen que ser entendidas espiritualmente, hermano. No las podemos medir en un laboratorio, solamente en el espíritu. La fe va más allá de lo que aprendemos por medio de nuestros sentidos. Y el autor de usted que está diciendo que ella tiene sus evidencias, sus pruebas no son de los sentidos, los cuales producen incertidumbre. La vista física produce convicción o da evidencia, hermanos, de las cosas visibles. La fe es el órgano que permite a la gente ver el orden invisible que nosotros no podemos ver, de lo que se espera, de lo que no se ve. Esa es la fe. Si usted tiene la sustancia ante usted, si usted puede verla, de que sirve la fe se necesita, hermano, para aquello que no podemos ver ni tocar. Ahí está nuestra fe. La fe no contradice a la razón, ¿ya? No contradice a la razón, a pesar de que puede ir más allá de la razón. Yo pudiera demostrar objetivamente que la Biblia es el libro más único y original jamás publicado y que ha impactado a la sociedad más que cualquier otro libro, hermano. Pero solo la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. Solo nuestra fe lo puede probar. Por lo tanto, esta es una creencia que va más allá de la razón, pero no va en contra de la razón, hermano. Pues es la fe, la certeza, la convicción. La fe, hermano, no es una simple creencia o un entendimiento intelectual. Es la disposición a confiar, creer y aferrarse. Eso es la fe. La fe permitió salir adelante a personas en el pasado, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos también, porque por ella los antiguos, todos los grandes ejemplos de consagración tenían diferentes personalidades y circunstancias, hermanos, pero todos tenían una cosa en común: fe. Alcanzaron buen testimonio.
estos cristianos judíos habían sido desalentados y estaban pensando en renunciar a Jesús y a un cristianismo defendido. Ellos necesitaban un buen testimonio, por lo que necesitaban estos ejemplos de la fe para sacarlos del desánimo. Hebreos 11:3 nos muestra la fe, nos da entendimiento del mundo invisible. Por la fe, hermano, entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Repito, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, porque no había nada, no existía nada. Y de lo que no se veía, ¿no es cierto?, se constituyó el universo. Por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra. ¿Cómo es que el universo fue constituido por la palabra de Dios? Sucedió cuando Dios dio la orden de sea la luz en Génesis 1:3. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por la fe entendemos nosotros, hermanos, nosotros no vivimos este acto de la creación, solo lo sabemos por fe. También lo sabemos porque por la razón, porque sabemos que el mundo fue creado y creado por un diseñador inteligente. Y una vez más, esta fe va más allá de la razón, hermano. No contradice la razón, pero va más allá de la razón. Incluso, hermanos, en ocasiones, cuando parece que Dios espera una fe que contradice a la razón, un análisis de cerca nos revela que no. Por ejemplo, pareciera contradecir a la razón que Dios esperara que Abraham creyera que la matriz muerta de Sara podía concebir un niño. Pero no es razonable creer que Dios, que creó la vida y la matriz, pudiera hacer esto y lo haría de acuerdo a la promesa. Él le prometió a Abraham una descendencia. Por fe, Abraham creyó. Y por la fe entendemos este texto que nos dice que Dios creó el mundo con fe. Como Dios ve y conoce todas las cosas, la fe en el sentido humano, hermano, es superficial para él. Si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿qué no puede ver Dios? Si Dios todo lo ve, Dios omnipotente, omnisciente. ¿Qué podría esperar un ser soberano? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La mayoría de los científicos de la época, hermano, en que fue escrito Hebreos, creían que el universo había sido creado de materia ya existente, no de la nada, no de lo que no se veía. Pero la Biblia corrige este malentendido, hermano. La fe en el comienzo de la historia del hombre, la fe de Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, hermanos, alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas.
y muerto, aún habla por ella. Aunque esté muerto, habla por su fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. La diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel, hermano. Y aconteció, dice, andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. No era, hermano, que uno era de animales y el otro de vegetales. La diferencia fue que el sacrificio de Abel fue hecho por la fe, no así la de Caín. El sacrificio de Abel fue preferido sobre el de su hermano por ninguna otra razón más que porque éste fue santificado por fe, porque sin duda la grasa de animales brutos no tenía un olor tan dulce como para que su olor pudiera apaciguar a Dios. No era porque él ofrecía un animal y el otro ofrecía vegetal, sino por la fe que cada uno puso en la ofrenda que llevaba. Como Dios testimonió de las ofrendas de Abel, es probable, hermanos, que Dios mostrara su agrado por el sacrificio de Abel, consumiéndolo con fuego del cielo. Como pasó, hermanos, con la dedicación del tabernáculo, en Levítico 9:24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. También vimos lo mismo en el pecado de Nadab y Abiú, cuando salió fuego de Jehová y los quemó por el pecado que habían cometido. En segunda de Crónicas 7:12 nos dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto, y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y con las ofrendas hechas por David, en primera de Crónicas 21:26, y edificó, dice allí David, un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y Elías, hermano, en Primera de Reyes 18:38, la discusión que tenía con los sacerdotes, ¿no es cierto?, de los ídolos, dice que entonces cayó fuego del cielo, fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún, dice, lamió el agua que estaba en la zanja. Porque no nos olvidemos que Elías, cuando tenía esta discusión con los sacerdotes, ¿no es cierto?, de los ídolos, ellos clamaron a sus ídolos para que demostrara con fuego, ¿no es cierto?, que eran los verdaderos dioses. Y Elías clamó una vez a Jehová, y echó agua sobre el holocausto, sobre la leña, sobre todo, lo mojó. La zanca que está a los lados del holocausto, del altar, se llenaron de agua. Y aquí nos dice que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, hermano. Y aún lamió el agua que estaba en la zanca. ¿Por qué Elías y por qué no los sacerdotes? Por la fe de Elías, hermano. Elías fue también arrebatado. Él no conoció la muerte porque era
uno de los elegidos de Dios. Y muerto aún, habla por ella, dice. Justo después de terminar con el ejemplo de Abel, el autor nos recuerda que la fe no es necesariamente recompensada en la tierra, hermano. Pero Dios mismo da testimonio de la virtud de los fieles. La sangre de Abel aún nos habla, hermano, recordándonos el valor de la eternidad. En Hebreos 11, versículos 5 al 6 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué dice traspuesto? Dice que fue arrebatado vivo, ¿ya? Porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no creemos que hay Dios, no podemos tener fe. Tampoco podemos recibir los galardones que Dios nos ofrece. Por la fe, Enoc es uno de los hombres misteriosos, hermanos, del Antiguo Testamento, que se menciona solamente en Génesis, para que anoten los que anotan 5, capítulo 5, versículos del 21 al 24. Como el hombre que caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Muchas tradiciones judías, hermanos, y cristianas hacen de Enoc el destinatario de revelaciones espectaculares y esotéricas. Judas lo reconoce como un profeta. Judas 14:15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Pero el valor de otras profecías atribuidas a él, hermano, es incierto, en el mejor de los casos. ¿Ya? No está comprobado. Por eso dice que es incierto en el mejor de los casos. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Fue como Elías, fue arrebatado sin conocer la muerte. El autor de Hebreos, hermano, asume que solo un hombre de fe puede disfrutar de una relación de comunión tan cercana con Dios. Evidentemente, cualquiera que tenga este tipo de comunión con Dios debe haberle agradado. Y al agradar a Dios, Enoc, hermano, cumplió con el propósito por el que el Señor fue creado, con el propósito por el que el Señor, hombre fue creado. En Apocalipsis 4:11 nos habla y nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero si enferman, es imposible agradar a Dios. Esta es la fe básica requerida para cualquiera que busca a Dios, hermano. Uno debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no lo creemos, si no tenemos la fe, ¿cómo lo vamos a buscar, hermano? Debemos creer que Dios está ahí
y que Él se revelará a sí mismo a los corazones que lo buscan. Por eso que debemos buscarlo para que Él nos muestre su rostro, hermano. El autor de Hebreo nos dice que es difícil agradar a Dios sin fe. Dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Estos dos elementos, hermano, parecen de lo más simple, pero desgraciadamente, ¿cuántos cristianos actúan como si Dios no viviera? ¿Y cuántos otros, a pesar de que le buscan, no le esperan como galardonador? ¿Cuánto? La fe de Noé en Hebreo 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, hermano, las cosas que no se veían, nunca había llovido en la tierra. Y él predicaba un diluvio, hermano. Él con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, porque Noé no había visto nunca llover, hermano, nunca caer agua del cielo, las plantas se regaban con un vapor que salía de la tierra. Noé fue advertido de que algo nunca había pasado antes, ¿no es cierto? Su fe demostraba no solo el creer que llegaría el diluvio, sino al hacer lo que Dios le dijo que hiciera con respecto al diluvio. Él, Noé, ¿no es cierto?, con temor preparó el arca. Preparó el arca. La verdadera fe siempre hará algo, hermano. El libro de Santiago repite este tema una y otra vez. Condenó al mundo. No debemos pensar que Noé fue un hombre que predicó sermones de condenación para el mundo. Al contrario, la simple conducta de los santos, sin predicación alguna, puede sentirse como condenación para el mundo, hermano. La fe en la vida de Abraham y los patriarcas, la obediencia de Abraham por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, hermano. Y salió sin saber dónde iba. ¿Te das cuenta? Apártate de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y por la fe Abraham lo siguió. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Abraham siguió un paso de fe al ir a la nueva tierra que Dios le había prometido. Pero su fe fue menos que perfecta. Esto es visto al comparar Génesis 12:1-5 con Hechos 2:7-2:4, ¿no? Donde es evidente que en un principio Abraham solo llegó a la mitad del camino al que Dios le había llamado a ir. Y solo con el tiempo obedeció por completo. Sin embargo, hermano, ahora miles de años después, Dios nos recuerda la obediencia tardía, solo la fe, solo la fe. Abraham y su vida de fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor, hermano, es Dios y no otro. Esa es construcción esperada Abraham, Isaac y Jacob.
esa construcción, la construcción que Dios le iba a entregar. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Abraham vivió como peregrino en la tierra que Dios había prometido, nunca poseyendo nada de ella más que las parcelas en las que él y Sara fueron sepultados. Habitó es la palabra griega antigua paroikos, que describe a un residente extranjero, alguien que vive en el lugar pero que no tiene una condición permanente allí, hermano. Cuando alguien es residente extranjero o peregrino, es evidente. La forma en la que hablan, la forma en que se visten, sus expresiones, su forma de entretenimiento, su ciudadanía y sus amigos. Todas estas cosas hablan de su lugar natal, hermano. Si alguien es igual en todas estas áreas a los nativos, ya no son peregrinos. Ahora son residentes permanentes. Los cristianos, hermanos, no debemos obtener tarjetas verdes para, para el planeta Tierra. No necesitamos tarjetas. Morando en la tierra con Isaac y Jacob, como no tenía una residencia permanente, Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tiendas, hermano, en vez de casa. Ellos esperaban una mejor ciudad, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe de Sara y sus resultados. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, hermano, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como las arenas del mar, innumerables que están en las orillas. Por la fe Sara, la fe de Sara no fue perfecta. Primero se rió con incredulidad, hermano, y después aprendió a reírse con fe. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tener fe, hermano, se reduce a creer en Dios, que Dios es fiel y capaz de cumplir sus promesas, hermano. Esta fe, la que le permitió a Sara recibir fuerzas para concebir. Dios, Dios dio la fuerza, pero Sara tuvo que recibirla por fe. Dios nos da fuerza, hermano, a nosotros. Nos da paciencia, nos da salud, pero nosotros tenemos que tener la fe para poderla recibir. Dice que salieron como las estrellas del cielo en multitud. No se olviden que Dios le había prometido a Abraham una descendencia como las estrellas del cielo, las arenas del mar, incontable. Por la fe de Sara y Abraham nacieron miles, millones de descendientes. Su fe tuvo impacto en más vidas de las que ellos pudieron haber soñado. Lo que nos enseña la fe de Sara y Abraham, hermano, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolos y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, hermano. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad conforme a la fe. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero la fe, la promesa del Mesías fue hecha a Abraham y a Sara
Y ellos creyeron la promesa, hermano. Sin embargo, ellos murieron sin haberla recibido, solo viéndola por fe, mirándolo de lejos, deseando ver y considerar la promesa de Dios a pesar de que parecía muy lejana. Y creyéndolo, ellos consideraron cuidadosamente la promesa y se aseguraron a sí mismos que la promesa tenía que ser válida porque era Dios el que se la había hecho. Y saludándolo, ellos tomaron la promesa y la saludaron por fe. ¿Cuántas veces al día cree usted que Abraham y Sara pensaban en el hijo que Dios les había prometido? Muchas. Muchas veces, hermano, ellos saludaron la promesa y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham y Sara siempre vieron la promesa, entendiendo que este mundo no era su hogar, que Dios tenía un mejor y más duradero hogar para ellos en el cielo, hermano. Y esto nosotros a veces no podemos entenderlo, hermano. Si estos ejemplos de fe resistieron durante dificultades y desaliento, sin haber recibido lo prometido, ¿qué tanto más debemos hacerlo nosotros, hermano, que ya recibimos aquellas promesas? Nosotros ya recibimos aquellas promesas. Buscan una patria, anhelaban una patria mejor, una patria celestial. Caminar en la fe, hermano, es más fácil cuando recordamos que este mundo no es nuestro hogar, hermano. Es más fácil cuando recordamos que en este lado de la eternidad no todo está resuelto y no todos los males son reparados. Por eso es que ellos buscan una patria, anhelaban una mejor y celestial ciudad, que es lo que nosotros también esperamos, hermano. Tener fe es muy difícil cuando vivimos como ateos prácticos, cuando decimos que somos cristianos, pero en lo práctico somos ateos porque no creemos en las promesas. Esto describe, hermano, a alguien que puede tener una creencia teórica en Dios, pero esa creencia no tiene relevancia en lo que hacen en el día a día. Cuando recordamos que hay una realidad espiritual, un hogar celestial que es nuestro verdadero hogar, hermano, tener fe es mucho más fácil cuando recordamos en el hogar celestial que Cristo nos promete, hermano. El gran tema de nuestros tiempos es el naturalismo, la creencia de que solo lo que puede ser encontrado y medido en la naturaleza es real. Científicos y educadores que creen en el naturalismo están conformes, hermano, con dejarnos creer en Dios, siempre y cuando estemos de acuerdo en que Dios es un cuento de hadas, alguien que no es real. Pero nosotros, cuando creemos en la realidad de Dios y del cielo y de su palabra, es totalmente inaceptable para aquellos que viven en el naturalismo. Si la naturaleza es Dios mismo, hermano, es la muestra de su existencia. Él creó la naturaleza. Él creó los cielos y la tierra, los árboles uno por uno, de acuerdo a sus frutos, de acuerdo a sus semillas, los animales. ¿De qué naturalismo hablamos? Merken, uno de los estudiosos de la Biblia, dijo que la fe es creencia ilógica en que lo improbable sucederá. Esto solo sería verdad si no hubiera un Dios o si Él no importara. Pero nosotros estamos convencidos, ¿no es cierto?, de que Dios existe y que Dios es nuestro creador y que Dios mandó a su Hijo, ¿no es cierto?, a morir
por nuestros pecados. Por lo cual Dios no se avergüenza, hermanos, de llamarse Dios de ellos. Pero aquellos lo suficientemente valientes para creer en Dios y para creer en Él es real, y creer en el cielo y la vida eterna como algo real, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Miren la oferta que nos hace Dios, hermano. Nos ha preparado una ciudad. Cristo dijo cuando se fue que Él iba a preparar moradas para que donde Él estuviera, nosotros estuviésemos con Él cuando Él viniese por nosotros. Podemos hablar, hermanos, del hecho de que no podemos avergonzarnos de Dios, pero considerarnos con frecuencia como se puede avergonzar de nosotros. Dios se puede avergonzar de nosotros. Cuando no consideramos a Dios, al cielo y a la eternidad como algo real, puede haber un sentido en el que Dios se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Nosotros, como dice el himno, ¿no es cierto? Dios no se avergüenza de nosotros. Este mundo no es mi hogar, solo estoy de paso. Mis tesoros se encuentran en algún lugar más allá del azul. Allá está mi hogar. Los ángeles me hacen señas, dice, desde la puerta abierta del cielo. Y ya no puedo sentirme como en casa en este mundo. Oh Señor, tú sabes que no tengo ningún amigo como tú. Si el cielo no es mi hogar, entonces, Señor, ¿qué haré yo? Los ángeles me hacen señas desde la puerta abierta del cielo. Y ya no puedo sentirme como en casa en este mundo. Maravilloso, hermano. Así nos sentimos los que deseamos llegar a ese lugar que nos ofreció Cristo. La fe de Abraham fue lo suficientemente grande, hermano, como para saber que Dios podía resucitar a los muertos y que Dios cumpliría sus promesas sin importar lo que pase. Hermanos amados, esta es la primera parte de este capítulo, pero vemos cómo Dios nos habla y nos habla con claridad y con certeza. Cómo nos pide el único requisito de aceptar y de tener la fe que Él nos pide. No una fe pasajera, no una fe fluctuante, una fe verdadera. Esa fe que no nos mueve de su camino. Que Dios les bendiga, amén.